pastor. Bueno, buenos días para todos. ¿Y hay alguien que hoy quiera compartirnos el devocional, por favor? Sí, yo lo tengo por acá. Buenos días. ¿Ya alguien dijo para leer? Tú, tú, mi hermana Ah, Jenny, por favor, vale, gracias. vale. Bueno, es que te necesito. Buenos días, Mateo. Mayo 4. Jesús es Rey. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. La Biblia deja muy claro que la historia se está moviendo con un propósito hacia una conclusión definida. Esta realidad es una de las características de la cosmovisión cristiana. En otras palabras, una forma en la que el cristianismo se distingue es en la manera en que todas las cosas llegan a su fin. A veces, al mirar alguna fotografía vieja, podemos preguntarnos dónde estoy en esa imagen o incluso aparezco en esta imagen. Sin embargo, cuando se trata del plan de Dios, cada individuo está incluido en la imagen que nos da Apocalipsis de la historia. Ninguno falta en esta historia. Y cuando la historia termine, será en división y separación. Jesús habló de esta separación cuando dijo que las ovejas y los cabritos serían divididos. Mateo 25, del 31 al 46. La luz y la oscuridad serán demarcados y los que creyeron en Jesús serán separados de los que no. Nadie se quedará fuera, aunque trágicamente algunos habrán elegido ser excluidos. Por lo tanto, nuestra posición en esta gran fotografía importa. Todo el vaivén de la historia debe ser visto a la luz de que hay un trono en el cielo y de que ese trono no está vacío, más bien está ocupado por Dios, que está en control de todo. Jesús es Rey y está sentado a la diestra del trono. Aunque muchos no pueden reconocer aún su reino, eso no altera la realidad de que Él reina. Desde la caída de la humanidad hasta el final de los tiempos, han existido, como lo dijo el gran teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, dos ciudades rivales, dos amores rivales. Por naturaleza estamos en la ciudad del hombre y solo por su gracia podremos entrar y consagrarnos en la ciudad de Dios. La ciudad terrenal, la ciudad del hombre, está destinada a perecer. En cambio, la ciudad celestial, el reino de Dios, permanecerá para siempre. ¿Reconocemos a Jesús como Rey? La manera en que contestamos esta pregunta es de importancia eterna y la manera en la que respondemos también tiene consecuencias en el presente. Si Jesús es tu Rey, entonces vivirás como súbdito suyo, buscando obedecerle aun cuando sus mandamientos vayan en contra de tus preferencias. Si Jesús es tu Rey, serás leal a Él por sobre todo lo demás, porque este mundo no es tu hogar y tú estás simplemente de paso en él. Tal como Pablo escribió, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Asegúrate de, asegúrate de vivir como ciudadano de un país mejor y como súbdito de un rey más grande. Pasaremos la eternidad en conjunto con la creación dándole honor a Él. Que Dios nos conceda hacerlo también hoy con nuestras palabras y acciones. Para profundizar, Salmo 24. Oh, iglesia, perdón, pero fue realmente un
tema técnico aquí, pero bueno, ya tengo el documento acá en otro lado. Bueno, que el Señor tenga misericordia y nos permita, como siempre, reconocerle y poder y de la forma como Él ha dicho que debemos glorificarle, honrarle y bendecirle. A diferencia de la pregunta, ¿existe Dios? Muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió. Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. La mayoría de religiones principales enseñan que Jesús fue un profeta, un muy buen maestro, un hombre devoto. El asunto es el siguiente. La Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, más que un buen maestro, más que un hombre devoto. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo escribe lo siguiente. Aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez y necedad que a menudo se comete al decir que él, que Jesús, de él lo siguiente. Estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que alguien no debería decir. ¿Eh? Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no aplica a un gran maestro moral. O era un lunático o un hombre ambiguo o el mismo demonio del infierno. Usted debe hacer una elección. Este hombre fue y es el Hijo de Dios. De lo contrario, fue un loco o algo peor. La decisión de cada ser humano es hacerlo callar por tonto, escupirlo, matarlo y llamarlo Señor y Dios. Pero no seamos condescendientes con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro, de que era un hombre elevado para su tiempo, de que era un hombre adelantado en su tiempo. No, jamás Jesucristo tuvo esa intención. Y hoy Dios permita que en nuestros corazones haya claridad acerca de quién es Jesús. Y cuando escuchemos a alguien decir cualquier otra cosa, tener la tranquilidad, la mansedumbre, el amor de explicar quién fue en aquel tiempo y es ahora mismo aquel Jesús. Veamos ahora quién decía Jesús que él era. ¿Qué dice la Biblia? Primero miremos las palabras de Jesús en Juan 10:30. Dice, yo y el Padre somos uno. A primera vista no parecería afirmar que fuera Dios, sin embargo, mire la reacción que genera esta declaración en los judíos. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, al menos hay que abonarles a esos hombres que escucharon con atención a Jesús, que ahorita ni siquiera lo hacen. Pero estos sí lo escucharon y entendieron qué fue lo que el Señor Jesús dijo. Y lo entendieron tan bien y tan claro que querían matarlo. Los judíos entendían la declaración de Jesús como una afirmación de ser Dios. En los siguientes versículos, Jesús nunca corrige a los judíos diciendo, yo no me hago Dios. Él nunca los corrige. Nunca los corrige.
Eso indica que Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios al declarar yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Juan 8:58 es otro ejemplo. Jesús proclamó, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarlas. Ellos entendían qué estaba diciendo Jesús. Jesús, anunciando su identidad como yo soy, es una aplicación directa del nombre de Jesús citado en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Acuérdese que llaman, llama el Señor a Moisés, le dice, vaya, y le manda todo lo que le mande allá en el monte, en la zarza. Y entonces Moisés le preguntó, bueno, y si preguntan quién eres, ¿qué les digo? Y él dice, le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nuevamente, ¿por qué los judíos querían apedrear a Jesús? Si él no había dicho algo que ellos creyeran que fuera blasfemo, concretamente una afirmación de ser Dios. Juan 1:1 dice, el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios encarnado. Tomás, el discípulo de Jesús, dijo, recuerden, si yo no le pongo mis manos dentro de sus manos y, y no entro mis manos a su costado, mis dedos a su costado, no voy a creer. Y cuando lo hace, dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no lo corrigió, no lo corrigió. Recuerden cuando, eh, eh, aparte de la Biblia, llegan ángeles y se presentan a hombres y los ángeles se arrodillan, como en el ejemplo de Juan, y dicen, no, no te arrodilles, que yo no soy Dios, y lo hace levantar. Jesús no lo corrigió. El apóstol Pablo lo describe, perdón, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. El apóstol Pedro dice lo mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 1:1. También Dios Padre es testigo de la completa identidad de Jesús. Acerca del Hijo dice, Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es cetro de tu reino. El mismo Dios hablando de Jesús. Las profecías de Cristo del Antiguo Testamento anuncian su deidad. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre tu trono, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De manera que como C.S. Lewis sostuvo, creer que Jesús es un buen maestro, es un hombre elevado, no es una opción. O sea, quien dice eso definitivamente jamás ha osado abrir la palabra de Dios. Y allí la responsabilidad gigante de la iglesia de presentar a este como el rey. Clara e innegablemente, Jesús afirmaba ser Dios. Si él no es Dios, entonces es un mentiroso. Por lo tanto, no es profeta, no es un gran maestro, no es un hombre elevado, no es nada. Porque si Jesús no es Dios, no es nada. Es sencillo, es simple. No hay posibilidad para, para ambigüedades, para estados intermedios. No. O Él es Dios o no es nada. Punto. Al intentar explicar las palabras de Jesús, hoy en día, lamentablemente, muchos teólogos, con comillas gigantes, declaran que el verdadero Jesús histórico, o sea, Jesús en aquel tiempo, no dijo muchas de las cosas que se atribuyen el día de hoy. Esa es una de las
se está haciendo muy popular. No, sí, él vivió, pero todo eso que escriben de él, no, no, así no fue. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios referente a lo que dijo o no dijo Jesús? ¿Cómo puede un teólogo que está en el tiempo 2000 años, tener una mejor percepción de lo que dijo Jesús o no, que la que tuvieron aquellos que vivieron, sirvieron y fueron enseñados por el mismo Jesús? Y Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Y no es el tema, pero podemos a través de la palabra demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, teniendo ya claro esta parte, Jesús no puede estar en el medio, Jesús no puede ser un intermedio, o es Dios o no es nada, punto. O es rey o no es nada, punto. Entonces, tu vida debe enfocarse con asistencia del Espíritu Santo a si es rey, ok, es rey. Y por tanto, es soberano y por tanto mi vida es de Él y para Él. Punto. Si es tu rey. Si no es tu rey, estás viviendo una vida para ti, para tus anhelos, para tus deseos, para tu agenda, para lo que el mundo quiere. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque si Él no es Dios, si Él no es rey, no pasa nada, no ocurre nada. Pero gracias a Dios sí es Dios, gracias a Dios sí es Rey. Entonces, este salmo habla de la venida del príncipe de los pastores. Fue compuesto por David y cantado cuando él llevó el arca desde Kiriat Jearim al monte de Sión. Salmo 24. Pero antes vamos a recordar qué ocurrió en ese Primera de Crónicas 13:1-8, cuando David estaba llevando esa arca y recordando que el arca es una preconfiguración del Señor. Recuerden, oro por fuera, madera por dentro, dos naturalezas. Y llevaron el arca de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Agio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y David temió aquel día a Dios, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ya lo maravilloso que es la presencia del verdadero Rey en nuestros hogares. Entonces, en esta porción iban felices, regocijándose delante de Dios, y entonces, ¿por qué Usa muere? Si ellos estaban haciendo algo para exaltar a Dios. Podríamos entrar a analizar a profundidad esta porción, pero no es nuestro tema hoy. Sin embargo, podemos decir que de buenas intenciones está llena de transportar el arca. Dios había dicho cómo debía ser. No es adorar como a cada quien le parezca. No es decir de Jesús lo que a cada persona le apetezca, ni proclamar el nombre de Jesús y vivir vidas totalmente alejadas a aquello
que lo que ese rey dice. Entonces, aquí hay un deseo de adorar a Dios, pero se debe hacer como Él enseña. Para nuestro tema, solo se puede glorificar a Dios y gozar de Él por siempre a través de Jesús Rey. Punto. Si alguien osa acercarse a Dios de cualquier otra manera, será destruido tal cual como ocurrió con Usa. Señor, pero, pero era María y él va a decir, ¿y aquí quién te enseñó? ¿Quién te dijo eso? Otra vez Génesis 3, ¿quién te enseñó? No, que es que yo nunca fui a la iglesia porque es que esos pastores, ¿y a ti quién te enseñó eso? No, que es que yo adoraba en mi casa, no tenía necesidad de ir a la iglesia porque allá hay un montón de hipócritas. ¿Quién te enseñó eso? Entonces, es adorar de la manera como Dios manda. Y Dios mandó y dijo que de la única manera que un ser humano puede acercarse a Él es a través de Jesús Rey. No hay otra. Ahora, miremos el Salmo. Se divide en dos secciones, los compañeros del rey, siervos, amigos, herederos de la gracia y la venida del rey para establecer el reino. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. En en estos versículos dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Vemos que David habló de él como el creador. La tierra le pertenece, él es rey. No le pertenece a quienes hoy gobiernan. Hay muchos hoy que quieren dirigir la tierra, pero en realidad le pertenece a Dios. Por eso nuestros corazones deben estar confiados, tranquilos. A pesar de que parezca que aquellos guían en su maldad, están fraguando el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Recuerdan qué pasó con los hermanos de José? Ellos en su pero Dios en su soberanía utilizó eso para cumplir sus planes. Igual con Moisés, igual con Jesús. De Él es la gloria. Él es el rey ahora mismo. Entonces, a pesar que parezca que ellos guían, en su maldad están fraguando el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesús viene a levantar juicio sobre la tierra. ¿Estás esperando a tu rey o eres de esas 10 vírgenes que deben salir por más aceite? Y esto nos lleva a Génesis 1:1 y en el principio y luego nos lleva a Juan 1, donde dice que en el principio era el verbo. Allí, Jesús, creador, Jesús, rey. Luego dice, versículo 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en engaño. Y aquí me voy a detener un poquito. Los únicos que van a ascender a aquella colina del Señor serán aquellos que tienen manos limpias y un corazón puro, que no han adorado a ídolos vanos ni jurado por dioses falsos. O sea, tú y yo. Ah, no, no, no. Ni tú ni yo podríamos estar allí por nuestros propios méritos. Ningún ser humano. Pero tú y yo, bueno, si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, entonces estaremos en aquel lugar porque Jesús es rey.
Él se ha encargado de presentarnos ante el trono de la gracia en su ministerio sacerdotal actual, porque al nacer de, porque al nacer de nuevo puedo entonces confiar en Él como mi Señor, como mi Rey y Salvador, claro está. Entonces, aquí vamos a detenernos un momento. El nacido de nuevo, literalmente significa nacido de arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera. Recordemos Juan capítulo 3 versículo 4. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y esto es de suma importancia, iglesia, que tengamos claridad en nuestro corazón, en nuestra mente. Y quiera Dios que el Espíritu Santo nos revele esta verdad y nos permita vivir conforme a ella. Solamente el nacido de nuevo puede entrar en el reino de Dios. No el que diga, no, es el nacido de nuevo. Nicodemo necesitaba un cambio de corazón, así como tú y yo necesitamos un cambio de corazón, así como el mundo entero necesita un cambio de corazón, una transformación espiritual. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Una persona, un ser humano creyente, es un ser humano que ha nacido de nuevo. Y por cuanto ha nacido de nuevo, entonces ahora sí puede decir y vivir la realidad de que Jesús reina, de que Jesús es rey. Y el Señor nos lo explicó claramente en Ezequiel, capítulo 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, hablando Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y era aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Esa es nuestra naturaleza. Tú y yo, cada bebé que nace en esta tierra, nace exactamente como está descrito acá, seco en gran manera, muertos espiritualmente, incapaces de glorificar a Dios. Y me dijo, hijo de hombre, hijo de hombre, a todos los que son nacidos de nuevo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije, Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza. Mira que desde siempre la predicación del Evangelio ha sido el medio por el cual el Señor levanta de los muertos. Profetiza sobre estos huesos y diles. O sea, el Señor le dice a Ezequiel y Ezequiel repite lo que el Señor le dice. Eso es profetizar, hermano. Iglesia. Si tienes otro concepto de profetizar, bueno, hoy sácalo de la mente, bótalo a la basura. Profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué fue lo que escucharon esos huesos secos? ¿Qué fue lo que escucharon esos muertos? Oíd palabra de Jehová, lo que dice el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y tendones, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu nuevo, y viviréis. Y mire lo que hace aquel que vive de nuevo. Y sabréis que yo soy Jehová. Yo soy rey. Jesucristo es rey. Solo aquel que ha sido renacido, solo aquel que por la palabra de Dios predicada, que entra
y por voluntad del Señor, el Espíritu Santo entra, hace una nueva criatura y cuando ya está nueva criatura, entonces sí puede salir de aquí. No hay otra manera. Entonces, así que Ezequiel les habló a los huesos secos, se juntaron y vivieron. Dios hubiese podido decir él mismo, pero decidió que fuera su siervo. Y ya sabemos quiénes son los siervos hoy de Dios, su iglesia. Y a través de él, usando la palabra, lo que Dios dijo, no, repitió lo que Dios dijo. Ya sabemos lo que Dios ha dicho. Tenemos 66 libros allí en donde, ¿para qué es la Biblia? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de la Biblia? Entre muchos, pero uno principal es que Dios se revela a su pueblo. Dios dice lo que su pueblo debe decir. Dios dice lo que su pueblo debe hacer. Dios dice cómo su pueblo se debe comportar, cómo su pueblo debe responder. Y Dios dice que Jesús es rey. Punto. Y solamente aquellos quienes han nacido de nuevo pueden decirlo, pueden sentirlo y pueden vivirlo. Entonces, la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra. Estos huesos secos ahora viven y testifican, profetiza, o sea, predica el evangelio y clama a Dios, quien puede hacer que los huesos muertos vivan. El nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu. Por eso oramos, para que el Señor salve, para que esa palabra que tú dices, esa profecía que tú das, pueda tener el mismo efecto que tuvo en ti si eres nacido de nuevo. Es poderoso. Entonces, entra el Espíritu y ahora este ser entiende y proclama la palabra de Dios. Es decir, lo que se necesita para que un muerto viva es que alguien predique lo que el Señor ha dicho y que por voluntad del Señor, el Espíritu Santo a través de esa palabra entre en ese ser, regenere absolutamente todo, haya una nueva creación y luego, entonces, entonces creerá, entonces confesará, entonces proclamará. No es de otra manera, no es de otra manera. Entonces, el Espíritu Santo de Dios morando en usted y lo demás solo será consecuencia lógica. Esta escena es lo que pasó en ti si eres creyente. No se necesita un PhD en teología para entender Ezequiel. Solamente tú negándote a ti mismo porque tienes el Espíritu dentro y la asistencia del Espíritu Santo para que te revele. Nos han enseñado que para ver el Apocalipsis y para ver ciertas porciones hay que tener 10,000. No. Eres tú, Espíritu Santo dentro y Él asistiéndote, tú negándote a ti mismo, tomando tu cruz y negándote a ti mismo. Y punto. Porque el Señor es el que revela, porque la gloria es para Él. Y sí, necesitamos nuestros pastores que nos guíen, sí, pero el que revela y el que da convencimiento es Él, no nadie. Es Él, ningún ser humano, Él. Entonces, Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia. Él quiso hacerlo por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mira, no hay ningún ápice en la palabra de Dios que se contradiga. Todo casa perfectamente.
Pedro dice en 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Juan 1, del 12 y 13 indica que el nacer de nuevo también transmite la idea de volverse hijo de Dios. Ahora, por, ya lo sabemos, vimos los huesos secos, estamos muertos, inertes espiritualmente. Cada persona que tú ves caminando que no es creyente es un muerto viviente, punto. Y si tú lo ves así, vas a poder entender quién eras tú y quién eres tú ahora y qué fue lo que hizo Dios en ti. El apóstol Pablo en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Romanos 3:23 el apóstol escribió, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los pecadores están espiritualmente muertos. Cuando reciben vida espiritual a través de la fe en Cristo, la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados, tienen una relación con Dios y pueden ver a Jesús como Rey. No hay otra manera. Efesios 2:8-9 declara, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El nacido de nuevo ha sido renovado espiritualmente y ahora es hijo de Dios por el derecho de este nuevo nacimiento. Solo cuando el ser humano ha sido regenerado por medio de la predicación, el oír la palabra de Dios, ocurre un milagro. Esa naturaleza que amaba odiar a Dios, ahora odia aborrecer a Dios. De una, te saca de las tinieblas, amaba odiar a Dios, a la luz admirable, odia aborrecer a Dios. Hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ser. Confiar en Jesucristo, en aquel quien pagó el castigo por el pecado al morir en la cruz, es lo que significa nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Iglesia, esto es muy importante, porque allá afuera hay gente diciendo, y mire que es creyente, y mire que es creyente. Y usted hoy va a tener la potestad, el poder, a través de la palabra de decir, no, no, no. Él dice, pero solo si hay un nuevo nacimiento, solo si hay una nueva naturaleza, entonces sí es hijo de Dios, porque ahora esa persona va a actuar de manera diferente. Entonces, habiendo aclarado que solo aquel que nace de nuevo puede aceptar a Cristo como el único y verdadero Rey, podemos continuar. Pero antes, lamentablemente, allá afuera, hay tantos que dicen Jesús es Rey, pero no hacen nada de lo que Él manda. Solo se apacentan ellos mismos, juzgan a otros por no alcanzar sus estándares, mienten, roban, fornican. Ellos no han nacido de nuevo. Y hoy tenemos la certeza de que no han nacido de nuevo. Y si tú estás viviendo esa vida, no has nacido de nuevo. Y hoy es un buen día para decirle al Señor, dame nueva vida, regenera estos huesos secos. Hoy en día hay miles de personas que creen que son salvas y por ende creen que son hijos de Dios, porque algún día hicieron una oración, pasaron al frente e hicieron una oración, porque asisten regularmente a una iglesia, por haber tenido algún tipo de experiencia sobrenatural, porque hablan en lenguas, solo repiten 4 o 6 vocablos porque ni siquiera son palabras, son sin sentido para ellos y menos para quien los oye. 1 Corintios 12:13, ahí está, clarito. Otros dicen que son creyentes porque algún día se bautizaron. Otros porque otra persona les dice que son creyentes y son salvos. Y tal vez podemos seguir la lista. Lo cierto es que cada uno de estos
Y ustedes, si no han nacido de nuevo, irán al infierno tras su muerte. Solamente aquel que haya nacido de nuevo obtiene la gracia y la misericordia que Dios ofrece a través de la obra perfecta de Cristo. Y ahora entonces puedes ver a ese Cristo, a ese Jesús como tu rey. Y entonces puedes actuar en consecuencia, porque ya has nacido de nuevo. Ahora, aquellos que están allá afuera necesitan esos muertos vivientes que están caminando allá afuera. Señor, Señor, déjame ir a enterrar a mis padres, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven conmigo. Ellos necesitan que alguien les profetice. Ellos necesitan que alguien diga lo que Dios ha dicho. Ellos necesitan escuchar el evangelio, que alguien les exponga la palabra de Dios y orar fervientemente para que el Señor tenga misericordia y que esa palabra que ha sido sembrada entonces produzca vida y entonces el Espíritu Santo more y transforme ese ser y entonces viviréis y entonces sabrás que yo soy Dios, dice el Señor. Y entonces esa persona podrá decir, ese Jesús es mi rey y creerá y obedecerá y llevará mucho fruto. Sigamos, Salmo 24, versículo 3. Entonces, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Yo no podría, tú no podrías, por nuestros méritos, no. Pero estaremos allí, en ese lugar, porque estamos unidos a Cristo, porque somos nuevas criaturas. Por lo tanto, hacemos lo que nuestro Rey ordena. Versículos 5 y 6. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, recibe el Señor Jesús potestad y dominio de parte del Creador, además de justicia, el castigo por tu desobediencia y la mía. Él reina, Él es tu rey. Si dices que sí, entonces permaneces en Él, entonces amas su palabra, entonces has nacido de nuevo. Ahora miremos la siguiente escena en el versículo 7. Entrando en esa nueva Jerusalén, dice alguien, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Millones a gran voz declaran que Él es el Rey, entra triunfante, y solo quien haya nacido hará parte de este coro y podrá ver cómo entra el Rey, las bodas del Cordero. Versículos 8 y 9. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entra el Rey de Gloria. Entonces una voz otra vez desde las puertas pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey? Pues si es tu Señor, si es tu Rey que entra en victoria. Y sí, si es tu Rey que entra en victoria porque la muerte venció, porque le fue dado dominio y potestad. Mira lo que dice Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente exceptúa a aquel quien sujetó las cosas. Porque recuerden que la palabra de Dios dice que cuando todo es consumado, él le devuelve al Señor absolutamente todo lo que le fue entregado. Y otra vez desde las puertas preguntaba nuevamente quién es este Rey de Gloria. Y nuevamente el coro respondía. Y esta vez probablemente todo el coro acompañado por la orquesta.
y lo leemos en el versículo 10. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales, Jehová Sabaoth, el Señor de la gloria, Selah. Y ese Selah nos invita a meditar sobre lo que acabamos de leer, sobre lo que acabamos de escuchar. Santiago 5:4 dice, miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y han sido y ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Los injustos tratan de pecar en secreto, pero el Señor de los ejércitos no puede ser engañado y repara todo crimen. Buscar venganza es redundante, dice la palabra de Dios, pues Dios es el que vengará. Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor de los ejércitos, el Rey de gloria, ya venció la muerte y el pecado por ti y por mí. Y ahora, por cuanto has nacido de nuevo, esa victoria es tuya. El Señor de los ejércitos nos ve, Él nos escucha, Él sabe y Él actúa. Pase lo que pase, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro baluarte. Salmo 46:7. Entonces, dos eventos. El momento que el rey regresa al cielo y también es una imagen del regreso a la tierra. Pero definitivamente este salmo nos da la respuesta. El Rey de Gloria, el Señor, el fuerte valiente, el Señor poderoso en batalla, es Jesús. Y entonces las puertas se abrirán y recibirán la orden de abrirse para permitir la entrada del Rey de Gloria. El mundo le ha rechazado y persiste la pregunta, ¿quién es este Rey de Gloria? Él es el Señor Todopoderoso, el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Rey de Gloria. Y aquí el salmista escribió aquella palabra al final, Selah, en la conclusión, que nos invita a reflexionar por unos momentos. Y entonces usted puede pensar sobre cuál es su relación personal con Dios y con el Rey de Gloria. ¿Has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, puedes ver a Jesús como Rey. Ahora, ¿por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? Porque es importante que Jesús sea Dios o no. La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios, que lo es, que sí es Dios, es porque si no es Dios, su muerte no había sido suficiente para pagar el castigo por los pecados del mundo. Primera de Juan 2:2. Y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si Jesús no es Rey, si Jesús no es Dios, si Jesús no gobierna, no, vana es nuestra fe. Pero sí Él gobierna, pero sí Él es rey. Solamente Dios pudo pagar este castigo infinito, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios para Él. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Cristo. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces hay una nueva naturaleza y entonces ahora sí puedes confesar y vivir la realidad de que Jesús reina. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús, la soberanía de Jesús, el reinado de Jesús es la razón por la cual Él mismo proclamó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola forma de acercarse al Padre. Hoy muchos lamentablemente están tratando de llevar el arca en una carreta y cuando estén delante de Él,
al lago que arde con fuego de azufre. Recuerda, iglesia, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, ¿sí? En tu nombre, como dicen por allí. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Hicieron lo que ustedes quisieron hacer, no lo que yo les mandé hacer. Porque lamentablemente creían haber nacido, creían ser hijos de Dios, creían ser salvos. No, solo aquel que nace de nuevo, solo aquel a quien la palabra de Dios es aplicada, quien el Espíritu Santo de Dios vive, ese es el Hijo de Dios. La verdadera adoración a Dios se da en el contexto de Jesús Rey. Entonces, si Jesús es Rey, ama su palabra. Si Jesús es Rey, amas a tu hermano. Si Jesús es Rey, predicas el Evangelio. Si Jesús es Rey, cada acto en tu vida intencionalmente muestra a Cristo. Si Jesús es Rey, cada respuesta tuya sería como la respuesta de Cristo. Si Jesús es Rey, aborreces el pecado, mortificas tu propio pecado, llevas tu carne a ser sometida bajo la voluntad de tu Rey. Si Jesús es Rey, pides oportunidades al Creador para que te permita tener oportunidades de profetizar, de predicar el Evangelio a los perdidos. Este es el acto de amor más grande, porque por eso murió, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de la única manera que puede creer es siendo un nuevo ser. Es que esa palabra que se siembra germine y cambie su naturaleza. ¿Has nacido de nuevo? Porque si Jesús es Rey, has nacido de nuevo y ya eres libre para decirle no al pecado, porque esa es la libertad que tenemos en Cristo. De ahora decirle al pecado, lo siento, I'm sorry, diría alguien por acá, lo siento. El Señor de los ejércitos es el luchador que necesitamos de nuestro lado. De modo que el viejo himno es para todos los que saben que son pequeños y débiles. Si Jesús es Rey, tú entiendes que eres pequeño y débil, que no tienes absolutamente ninguna puntaje, nada, pequeño y débil, por cuanto Jesús es Rey, por cuanto Él es el fuerte, por cuanto Él es el poderoso, por cuanto Él es el que hace todo. Dice este viejo himno, Cristo me ama en verdad y me cuida en su bondad. Él es mi guía y protector, me conduce como buen pastor. Jesús es Rey, nos ve, nos escucha, Él sabe y actúa pase lo que pase. Es el Rey que está con nosotros, es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Salmos 46:7. Y vamos terminando y aterrizando con Apocalipsis 21:6. Y también me dijo, consumado es, ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua viva. El que salga vencedor, heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A dónde estás hoy? ¿Eres nueva criatura? ¿Has nacido de nuevo? Por ende, vencedor y heredero. ¿O sigues todavía muerto en tus delitos y pecados y solamente te espera una horrenda expectación de muerte, el lago que arde con fuego de azufre? Solamente hay un punto, es Jesús Rey o no es nada. Si es Rey, gloria a Dios, y si no es nada, gloria a Dios.
porque hoy es un buen día para ir en arrepentimiento y fe y pedirle al Señor que nos dé una nueva, que nos haga una nueva criatura a través de su palabra. Y tú tienes la responsabilidad de ir allá afuera y presentar esa palabra a todos los muertos vivientes que caminan, que creen que están vivos y que van caminando directamente al infierno. Porque por eso vino Cristo, por eso sufrió en la cruz, por ti y por mí y por todos aquellos que faltan. No sabemos cuáles son. Por eso la predicación de la palabra debe ser tu prioridad en tu vida. Por eso obedecer a tu rey debe ser la prioridad en tu vida. Si tienes otras prioridades, hoy es un buen día para arrepentirte. Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza para ti. Gracias porque nos permites haber nacido de nuevo, porque nos permites ver a Jesús como Rey, porque nos permites actuar en consecuencia de ese señorío, de esa soberanía, Señor. Ayúdanos a ser siervos útiles, ayúdanos a presentar la palabra y a orar para que tú regeneres esos huesos secos. Y si hoy no estás aquí y eres creyente, perdón, estás aquí y no eres creyente, es un buen día para clamar al Dios regenerador que te haga una nueva criatura y que te permita a ver a Jesús como Rey. La gloria, la honra y la alabanza para ti en Cristo Jesús. Amén.